Ahí estamos ahora sí. Muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 22 de febrero de 2021. El día de hoy estaremos revisando por equipos. Vamos a iniciar el día de hoy con el equipo de Carl's Jr., si no me equivoco. Muy buenos días a todos, a todas, ¿cómo están? Muy bien, profe. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal les fue con su proyecto? Con su avance. Yo creo que bien, profe. ¿Tuvieron alguna duda, algún problema en particular? ¿Todo bien? Creo que todo bien. Bien, vamos a revisarlo. Exploratoria inconcluyente. Aquí, ¿cómo decidieron establecer esta primera parte? ¿Prefirieron copiar simplemente el concepto o lo escribieron con sus propias palabras? Creo que eso le tocó a mi compañera Amy, profe. Ok. Bueno, de acuerdo a lo que veo, simplemente copiaron y pegaron la definición. Es tal cual lo que nos dice Malutra. Bien, como les decía durante clase, no está mal, está bien, pero sí me hubiera gustado que agregaran un poquito más de información específicamente sobre sus propias palabras. Por ejemplo, el punto que podríamos diferenciar de forma más sencilla entre estos dos es que en la exploratoria no se establecen ni hipótesis ni preguntas de investigación y en la concluyente sí. Eso, por ejemplo, nos permitiría entender un poquito mejor y entender para ustedes también. Pero bueno, para el caso del presente proyecto, la elegida es la concluyente, muy bien, debido a que este tipo de investigación permitirá saber cuáles son las opiniones de los habitantes. Pues sí, sí, está bien. Segundo, alcance la investigación. Tenemos los cuatro, aquí están, correcto. Trata de llegar al nuevo tema, igual no ha sido indagado. Flexible y versátil, ok, bien, sacaron también la definición de algún lugar, pero no está exactamente igual, muy bien. El fin de esta investigación es describir y detallar. Platíquenos un poquito cómo fue que se repartieron el avance. ¿Lo hizo solamente una persona completo? ¿Lo hicieron entre dos, entre tres? ¿O lo hicieron entre todos? Lo hicimos entre 5, profe, creo. O Uh-huh. sea, eran 5 puntos y 5 puntos. O sea, 5 personas hicieron cada punto. Ok, lo hicieron por separado cada punto. Bien, gracias. Eh, ok. En documentos como este, como la guía que yo les envié, no hay mucho problema porque ya está preestablecido casi todos los párrafos y demás. Sin embargo, cuando el proyecto es totalmente solo, cuando no le doy una guía o cuando no se establecen párrafos, es un poquito más complicado las uniones entre uno y otro. Entonces, yo les recomiendo, cuando trabajen como equipo, como tal, que si se van a dividir de esta manera, haya una persona que se encargue de revisar el documento al final, de manera que se entienda, o bueno, de manera que pueda estar seguro que se entienda claramente toda la información. Esa última persona o esa persona que estará revisando, supervisando, entonces tendrá la posibilidad de corregir algunas cosas. Entonces, por ahí, para un poquito más adelante, les hago esa sugerencia. Bien, alcance descriptivo, correcto. Describir las características de la problemática que está estudiando. Uh-huh. Ajá. Bien. Eh, Aquí, por ejemplo, donde me hablan que sí es descriptiva porque tiene el fin de describir las características de la problemática que se está estudiando. Esto es lo que consideramos como paja, un poco de relleno, ¿no? No es necesario establecerlo de esta manera, se puede ir directo a hablar de la problemática. Por ejemplo, lo anterior, dado que esta investigación tiene el fin de describir las preferencias de los clientes en relación con las promociones, etcétera. O sea, todo este párrafo, perdón, toda esta línea, no es necesario, lo podríamos haber saltado y establecerlo porque está acá al final. Y preferentemente trataríamos de plantearlo con un detalle más amplio. Preferencias de los clientes en relación con las promociones de los restaurantes de comida rápida, en este caso específicamente Carl Jr. Esta investigación contempla dentro de su descripción este aspecto, este aspecto, este aspecto, este otro aspecto.
Porque recordemos que con su encuesta, por ejemplo, no tienen una o dos preguntas solamente, tienen varias, tienen más de 10. Y en este caso, entonces, cada pregunta les da información diferente. Cada pregunta les da un tema que estarán describiendo. Entonces, sería conveniente que ampliaran esa parte de esta manera. Bien, vamos a ver el enfoque. Por lo cual concluyente alcanza a estudios, se tiene un enfoque mixto. Cuantitativo nos permitirá que la recuperación eficiente de nuestro comportamiento. Ok, la parte cualitativa, recuérdenme cuál es la cualitativa. Ah, sí, sí, claro, pero específicamente de ustedes, de su equipo, ¿qué parte de su investigación es la cualitativa? Es que hay preguntas abiertas, profe, que dicen sobre las opiniones de ciertos paquetes o combos de Carl Jr. Hay varias No, preguntas así. pero recuérdame específicamente cuáles para estar seguro, porque el hecho de que una pregunta sea abierta no necesariamente significa que sea cualitativa. Bueno, déjeme busco el cuestionario. El cuestionario, bien, ahorita regresamos entonces a esa sección. Bien, diseño y corte experimental y no experimental. Diseño no experimental, porque no nos estamos basando en un experimento. Bien. Por otra parte, longitudinal y transversal. Se optó por la investigación de corte transversal entre experimentos. Pues sí. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de la descripción de por qué eligen un corte transversal, sería bastante conveniente que se estableciera precisamente cuál es ese momento en que se realiza la investigación. Digo, es un dato un poquito anecdótico nada más para identificar las fechas en que se hizo, pero es conveniente para ampliar la explicación. En todo caso, tendría que estar también en la sección donde hablan de la técnica, pero no está de más que lo establezcan aquí para que quede todavía más claro. Bien, una encuesta. La encuesta es una técnica para recabar información cuantitativa, cualitativa, una operación estadística, bien. Un cuestionario, los datos, bien, correcto. La encuesta corresponde a la investigación del restaurante. Se aplicará por medio, bien. Dicha encuesta se estará aplicando durante el mes de febrero. Aquí cuando hablamos del presente año, no está mal, pero sí es preferible establecer al menos en primera instancia cuál es el año. Entonces es mucho mejor establecer en el mes de febrero de 2021. La encuesta sirve para todo público como clientes frecuentes y no frecuentes. El objetivo es recaudar información necesaria para ayudar a nuestros saludos. Ok, bien. Correcto, me parece correcta esta es la última sección. Muy bien. ¿Encontraste la encuesta? A ver, si no la busco de este lado. Encuesta. Carlos Jr. Está. Ahí está cerrado, no lo puedo ver. Bueno, en todo caso, solamente para mencionar, si su encuesta establece preguntas en la cual el encuestado puede ampliarse, es decir, que puede detallar muchas cosas en su respuesta, entonces sí podríamos considerar este enfoque mixto, la parte cualitativa, sí podría quedar. Si habla de cualidades, si habla de preferencias, pero de forma ampliada. Si lo que va a hacer el encuestado es solamente responder con una o dos palabras, entonces ya no sería un tema cualitativo, sigue siendo cuantitativo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si el usuario está respondiendo con una o dos palabras, todas esas se van a contar también y se van a identificar cuántas personas respondieron la misma cosa.
en la cualitativa, ¿no? En la cualitativa sí vemos un poquito más de explicación. Entonces, nada más verifiquen esa parte. Si su encuesta sí habla realmente de preguntas abiertas, donde el encuestado responde de forma amplia, entonces sí entra el enfoque cualitativo. Si no, nos quedamos solamente con cuantitativo. ¿Vale? Sí, profe, está bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, profe, entonces hacemos esas pequeñas correcciones, ¿verdad? Porfa, sí, son pequeñitas, pero sí hay que hacerlas, porfa. Ya nada más cuando las tengan, me anulan la entrega anterior y me lo vuelven a subir, por favor. Ok, profe, está bien. Gracias, que tengan un excelente día. Pongan presente en el chat, porfa. Gracias. Nos vemos. Muy bien, seguimos. Buenos días, chicos. Vamos a seguir con el equipo de grandes, si no me equivoco. Vamos a ver. Déjenme encontrar su documento. Grande que lo tenemos. ¿Cómo les fue con esta parte del proyecto? ¿Todo bien? ¿Tienen alguna pregunta, duda que haya quedado pendiente o algo similar? Yo tengo una pregunta, profe, con el tercer avance. Ok, ¿Cómo puedo hacerla? sí, sí, sí. ¿Cómo se le hace con las preguntas abiertas? O sea, igual anoto todas las respuestas. Ah, no, es un poquito más complicado. Ok, Este, justo el día de mañana vamos a ver una explicación un poquito más amplia. Les hablé el jueves y el viernes un poquito de esta parte de resultados, pero justo no les he subido la guía con el objetivo de darles una mayor explicación al respecto. En este caso particular, para responderte rápido, para mañana lo vemos con más detalle, las preguntas que son abiertas o las preguntas que son cualitativas las tienen que analizar por fuera. Es decir, dentro de la propia encuesta las tienen que estar leyendo una por una y tratar de establecer ciertas tendencias o ciertas cuestiones similares. Van anotando en un cuaderno, por ejemplo, si la pregunta era cuál es el principal motivo por el cual asistes a este restaurante o a esta tienda o lo que sea, las personas te van a ampliar su respuesta. Entonces tú más o menos vas poniendo, no, pues tal persona me dijo que por la cercanía a su casa, y este otro me dijo por la cercanía, pero a su trabajo, y este otro me dijo que por el horario, y este otro por esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, una vez que ya lo tengas escrito aparte cada una de las cosas que te van diciendo, cuando se repita, vas marcando. Entonces, cada vez que se repitan, dices, ah, bueno, cerca de su casa ya me dijeron 2, 3, 5, 7 personas. Entonces, lo vas contando así aparte y de esa manera ya podemos llegar a tener resultados más claros o que podemos presentar gráficamente mejor. En ese caso, en ese tipo de preguntas, no les voy a pedir que tengan tabla y gráfica. Se me pasó a hacerles ese comentario la semana pasada, porque obviamente la intención de una pregunta cualitativa no es eso. Pero sí tenemos que estar conscientes de cuál es una pregunta cualitativa y cuál no, porque hay preguntas abiertas que pudieran ser cualitativas y otras que no, que son cuantitativas. Pero ya lo veremos mañana. ok, Bien, a ver. profe, gracias. A ver, aquí no me deja presentarles porque... Ahí está ya. Bien. Vamos a ver, sección 4. Aquí estamos. Muy bien. En este caso, platíquenme, porfa, cómo trabajaron esta sección. ¿Lo hicieron entre todos? ¿Se dividieron cada tema? ¿Lo hizo solamente uno o dos personas? ¿Cómo lo hicieron? Los temas los dividimos. Ok. ¿Son 5 temas, uno cada quien o diferente? Sí, así. Los sorteamos. Ok. Ujú. Ok,
Ok, bien. Ok, correcto. Vamos a ver. El elegido fue el concluyente, correcto. Toma de decisiones, encargar de resurrección, otra de la terminación y evolución de nuestra opinión. Bien, me parece adecuado toda esta primera parte, primer punto, está correcto. Segunda, aquí están los 4. Ok, aquí tenemos un detalle. Creo que ustedes ya me habían enviado un avance, si no me equivoco. Les platicaba sobre una corrección por ahí que había que hacer en algunos puntos. No eran correcciones tan grandes, pero sí había que hacerlas. Un punto importante dentro de la parte, por ejemplo, del alcance, tiene que ver con los diferentes tipos que existen. Me imagino que lo que hicieron ustedes fue simplemente escribir en Google alcance de una investigación o tipos de alcance de investigación. ¿Lo hicieron así o lo hicieron de forma diferente? Pues sí hubo una investigación para obtener esos definiciones y en base a eso pues determinamos qué alcance era el más adecuado. Correcto, correcto. Pero para encontrar a estos 4, ¿cómo fue la investigación? ¿Dónde investigaron? Pues sí, efectivamente, profe, en Google. Ok, bien. Aquí hay un aspecto importante a considerar. Dentro de una investigación existen diferentes tipos de alcance, está bien esto. Sin embargo, cuando hablamos de investigación de mercado en específico, la parte explicativa no entra necesariamente dentro de los tipos de alcance. ¿Por qué no? Porque la explicativa viene a ser algo muy similar a la correlacional. ¿Qué es lo que sucede? En investigación de mercados, en lugar de decir correlacional y explicativa, tenemos otro término que es el causal. Recordarán haberlo visto en clase. Entonces, el causal involucra a estos dos. El cuarto que nosotros utilizamos es un enfoque mixto o un alcance mixto, ya cuando combinamos una descriptiva con un causal y demás. Justo por eso les pedí que revisaran específicamente el libro de Marotra. Ahí les menciono específicamente este tema. Entonces, a la siguiente, nada más revisen bien sus fuentes de información para evitar temas como esto. Repito, no está mal, sin embargo, en nuestro contexto no aplica exactamente igual. ¿Vale? Gracias, profe. Se busca escribir el impacto que tiene la publicidad. Ok, bien. Sí, justo, me parece que tenían correlacional y exploratoria, si no me equivoco. Ya hicieron la corrección, me parece bien. Enfoque. Enfoque mixto. También tiene un enfoque mixto. Entre esto, la determinación. Bien. El cual no utiliza misión. Ok. Ok. Recuérdenme, porfa, la pregunta cualitativa. ¿Es solamente esta? Si los consumidores se sienten atraídos hacia la publicidad de grande. Sí, profe, son 3 preguntas de investigación y 2 yo encontré cuantitativas y una cualitativa. Preguntas de investigación, pero bueno, hay que revisarlo específicamente dentro de la encuesta, así como les platicaba al inicio, de si realmente les brinda información amplia o solamente la respuesta que les va a dar el encuestado es una palabra o dos. Si el encuestado cuando responde la pregunta abierta solamente va a responder una o dos palabras, entonces no necesariamente lo consideramos cualitativo, sería más cuantitativo. Entonces nada más revisen esa parte. Ok, sí, profe. Bien, me gusta bastante que hayan integrado referencias dentro de todas las secciones, me parece muy adecuado. Bien, acá no hay tanto problema, experimental, transversal, Lo anterior permite evaluar la frecuencia y la distribución de un estudio de un determinado grupo demográfico. Ok. En este caso, la explicación de por qué eligieron el corte transversal sí hay que modificarla,
básense mucho en lo que ustedes comentan dentro de la definición. La parte central de su corte tiene que ver con el momento específico en el que realizan la investigación, que se hace en un solo momento en el tiempo, no varias veces. Entonces tiene que quedar bien claro eso aquí al final. Bien. La encuesta técnica recogida de datos, red de interrogación, bien. Ok. Ok, un punto importante aquí en esta última parte de la técnica. Me están hablando de un futuro y está bien si estuviéramos antes de crear la encuesta como tal, pero en este momento ya la crearon, incluso ya la aplicaron, entonces cuiden los tiempos dentro de su redacción, el cual tuvo un total o tiene un total de 18 preguntas, las cuales se dividen entre secciones, etc. Hay que corregir esa parte nada más. Ajá, lo demás está correcto. Aquí sí tienen las fechas en específico. Ok, muy bien. Muy bien, correcto. Lo demás está bastante bien. Entonces son solamente esas pequeñitas correcciones las que hay que hacer. Cuando las hagan, porfa, me anulan la entrega anterior y me vuelven a subir el documento. ¿Vale? De preferencia, les voy a pedir que lo suban en PDF para evitar que se mueva o que haya algún tipo de problemática futura. Gracias, profe. Gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Pongan presente en el chat, por favor, y nos vemos mañana. Muy bien, vamos a continuar con el equipo de Pulido, Little Caesars. ¿Cómo está el equipo? Buenos días, profe. Hola, hola. Buenos días. Buenos. Muy bien, ¿cómo les fue con esta parte de su proyecto? ¿Difícil, fácil, sencillísimo? Pues yo creo que estuvo muy sencillo. Está muy sencillo, profe, denos algo más de trabajo. Sí, justo lo que buscamos con esta parte, o lo que yo busco, al menos con la entrega de las guías, es que sea lo más sencillo posible. Seguramente ustedes, como la mayoría de los alumnos, sienten que no están aprendiendo mucho, y pues bueno, es bastante complicado. Pero se entiende. En este caso, está tan sencillo precisamente para tener la manera en que se cree de forma adecuada. Pero se sorprenderían de cuántos equipos, a pesar de lo sencillo que es, se equivocan en todo. Pero bueno. Bien, aquí al principio me gustó que modificaran la parte que yo les había planteado. Me parece bastante bien. Vamos a enfocarnos. ¿Cómo elaboraron su avance? Lo hicieron entre todos, lo hizo una o dos personas, se dividieron todos los integrantes. ¿Cómo fue este trabajo? Nosotros nos dividimos los temas y lo estuvimos trabajando pues ya todos juntos. Ok. Bien, muy bien. Esta primera sección me parece correcta. Concluyente, correcto. Muy bien. El alcance, exploratorio, escrito, y mixto. Muy bien. Me parece correcto esta segunda también. El enfoque cuantitativo. Quizá lo que me gustaría que hicieran aquí en la parte del enfoque tiene que ver con el ampliar un poquito más la información. Por ejemplo, me plantean que se ha tomado este enfoque ya que permitirá que los datos que se obtengan en la encuesta puedan representarse de manera estadística. Y sí está correcto. Sin embargo, me gustaría que me hablaran de cuáles son esos datos o qué tipo de preguntas se están integrando en su encuesta de manera que quede mucho más claro. Por ejemplo, aquí podríamos concluir el párrafo o crear otro párrafo que diga,
Por ejemplo, dentro de nuestra investigación estaremos realizando o estamos realizando preguntas del tipo y ponen un ejemplo de pregunta. A la hora de analizar los datos, podremos hacerlo de forma estadística, ya que tenemos respuestas predeterminadas que nos permitirán contar cuántas personas respondieron a cada uno de esto, etc. Entonces, solamente vamos a ampliar esta sección un poquito con ese ejemplo y está correcto. Bien. Describir el momento único en el tiempo. Bien. Ok. Acá, en esta otra sección, donde hablan del corte, es importante el describir específicamente por qué es transversal o cuál es la parte que convierte su proyecto en transversal. Ya dentro de la definición lo están planteando, que tiene que ver con el detectar variables y analizar su influencia, pero sobre todo el tema del único momento en el tiempo. Entonces, esta parte del único momento en el tiempo hay que plantearlo aquí en la parte inferior, en donde explican por qué eligieron el corte transversal, de manera que quede totalmente claro. Ojo también, en este caso pueden plantear, o bueno, les pregunto yo a ustedes, ¿por qué no hacemos una investigación longitudinal? ¿Qué limitaciones tenemos para no hacer una longitudinal? Pues sería el tiempo, ¿no, profe? Entonces, eso precisamente viene a ser un aspecto por el cual elegimos el transversal. Lo que nos está impidiendo que sea longitudinal se convierte en una razón por la cual se escogió el transversal. Entonces, eso también lo podrían plantear aquí. Se eligió el corte transversal ya que debido a que la materia consta de solamente 10 semanas, no tenemos la suficiente amplitud temporal para generar un estudio más amplio o longitudinal. Lo podrían poner con ese sentido de por qué no eligieron el otro, o lo podrían poner con el sentido de por qué eligieron el transversal. ¿Vale? Entonces hay que plantear esos dos aspectos. Una explicación más clara de por qué eligieron el transversal y dos, el motivo específico que tiene que ver con el momento único en el tiempo. La encuesta es una técnica. Sí. El procedimiento. Correcto. Ojo aquí. Me parece que están utilizando algunas definiciones bastante concretas y claras. Sí. Solamente es importante que en el caso de que estén utilizando referencias externas, las vayan marcando. Entonces, si están tomando información de otros libros o de internet o lo que sea, vayan planteando sus referencias de manera que quede claro. Bien. Vía internet, enviando un link. 16:45. Fechas, bien. Correcto. Muy bien. Esta técnica está utilizada. Ok, bien. Justo, algo como esto, donde hablan de cada tema en específico que estarán utilizando, lo podrían integrar también de manera muy similar a la parte donde hablan de que se trata de cuantitativo, como les decía hace un rato, para ampliar un poquito esta sección. Pero me parece muy bien su última sección de encuesta, está bastante adecuada. Muy bien, entonces solamente hay que hacer esas pequeñas correcciones. Cuando las tengan, por favor, me anulan la entrega de este trabajo y me lo vuelven a subir. ¿Vale? Ok, profe, está bien. Muy bien, sería entonces todo por hoy. Pongan presente en el chat, porfa, y nos vemos mañana. Que tengan un excelente día.
Hasta mañana. Nos vemos. Hasta mañana, profe. Bye. Bien, seguimos con Maya. Scissors, así, Maya. Vamos a ver. Aquí está. Equipo Maya, ¿cómo les fue? ¿Qué tal su proyecto? ¿Difícil, fácil, complicado, sencillo? ¿Qué tal? Más o menos. No complicado. ¿No complicado o complicado? No escuchabas lo suficientemente bien, se cortaba un poquito. Pero bueno, vamos a pasar a la revisión para checar cómo les fue. Bueno, les voy a pedir antes de esto que me expliquen un poquito cómo fue que elaboraron el trabajo. ¿Lo hicieron entre todos? ¿Se dividieron solamente algunas personas? ¿Se dividieron todas las personas, una cada sección? ¿Alguien los supervisó a todos? ¿Cómo lo hicieron? Se dividieron entre algunas personas, profe. Ok. Ok, bien. Me parece bastante bien la forma en que está planteado su primera sección. Bastante parecido a lo que comentábamos en clase. Concluyente, muy bien. Correcto, muy bien esta primera sección. Vamos a la segunda. Exploratorio escribe causal mixto. Bien, correcto. Alcance descriptivo, de que se enfoca en determinar y describir cuál es la situación que existe actualmente en el mercado digital y e-commerce referente a la moda. Ok, bien. Cuantitativo. Encuestas de los resultados más eficientes como es posible. Bien, vamos a ver. Aquí dentro del enfoque, la sección 1 y 2 me parecen correctas. Dentro del enfoque, lo único que les voy a pedir es que amplíen un poquito más su información, en el sentido de plantear quizá algunos ejemplos en los cuales queden claro por qué su investigación es realmente cuantitativa y no cualitativa o mixta. Por ejemplo, aquí ya me hablan un poquito en el sentido de que estarán utilizando una encuesta y demás. Justo lo que pueden hacer es plantear, quizá en un párrafo subsecuente, por ejemplo, dentro de la encuesta que se ha elegido para desarrollar esta investigación, se han planteado preguntas del tipo y establecen algunos ejemplos de preguntas. Para cada una de estas preguntas establecimos respuestas predeterminadas, es decir, se consideran preguntas cerradas o estructuradas, ante lo cual será mucho más sencillo el conteo de las respuestas que nos brinden los usuarios y por eso generamos datos estadísticos y gráficas y tablas y demás. ¿Vale? Entonces hay que plantear esa forma en un párrafo un poquito más, perdón, en un párrafo adicional dentro de esta sección de enfoque. Ok, seguimos. Experimental o no experimental. Vamos a establecer Se controlan los momentos de las mediciones y la introducción del tratamiento. Se controlan las variables. No se establece. Ok, ojo. Dentro de la explicación del diseño experimental y no experimental, no queda del todo claro con las que ustedes plantearon aquí. No tiene una noción específica que nos permita diferenciarla de forma sencilla. Si yo les digo simplemente no se establece el orden temporal de las variables, así como tampoco el control de las mismas, no nos queda claro que eso sea algo no experimental. Hay que hacerlo en el caso de que, por ejemplo, Malhotra lo haya definido de esta manera en la sección que ustedes revisaron. Seguramente lo está haciendo comparando a partir de una definición básica.
Pero también ustedes, ya, o bueno, todos durante clase ya vimos un poquito la diferencia de forma más sencilla. Dentro del experimental, el investigador le está provocando algún tipo de estímulo al usuario y está revisando cómo son las reacciones de ese estímulo dentro de la persona que está participando en el experimento. Y en la no experimental no se realizan ese tipo de estímulos, sino que simplemente se presenta ante una situación, ante un hecho, un fenómeno ya dado. El investigador no impacta en lo absoluto con algún estímulo. Entonces, si lo establecemos de esa manera, queda mucho más claro y es mucho más sencillo el definir esta diferencia. ¿Ok? Entonces hay que corregir estas definiciones para evitar pues algún tipo de malentendido. Justo, el hecho de que esté planteado de esta manera las definiciones hace que su explicación dentro del párrafo subsecuente de que se trata de un ensayo no experimental queda un poquito vago, no del todo claro. Entonces, ya una vez que corrijan el tema de las definiciones, será un poquito más sencillo la explicación. No está mal la explicación que tienen acá abajo, pero puede ser un poquito mejor o un poquito más claro. El corte. Muy bien. Ajá, muy bien. Correcto, me parece. La parte del corte me parece correcta, no hay ningún problema ahí. Y la técnica. Cuestionario estructurado. Muy bien. La encuesta se estructura de forma organizada, las preguntas ofrecen diferentes opciones. Encuesta electrónica. Muy bien. Ok. Ok, aquí me hablan de 53 respuestas después de la pregunta filtro. ¿Cuántas encuestas se aplicaron en total? Alrededor de 70, profe. Ok, bien. La encuesta fue realizada en colaboración. Ok, bien. En esta sección, en esta parte en la que se habla de los requerimientos técnicos, tiene que ver no necesariamente con la forma en que... bueno, aquí además de ser contestado. No, está correcto. Solamente les voy a pedir que agreguen dentro de esta partecita que no solamente es la parte del acceso a Internet, sino que necesitan tener algún medio electrónico en el cual pueda ser contestado. Estamos hablando de que incluyen los tipos de dispositivos a través de los cuales la persona puede estar respondiendo su encuesta. Bien. Se buscó fue conocer las intenciones de compra. Muy bien. La última parte está correcta. Ok, entonces son pequeñitas las correcciones que hay que hacer, no es tanto, quizá la parte más importante viene a ser esta donde hablan de lo experimental y no experimental. Lo demás son algunas correcciones muy pequeñitas. Les voy a pedir porfa que en cuanto las tengan, me anulen la entrega anterior dentro de Classroom y me lo vuelvan a subir ya corregido. ¿Vale? Sí, profe, entendido. Perfecto, muchas gracias. Entonces sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su presencia. Que tengan un excelente día. Pongan presente en el chat, por favor, para considerar su asistencia. Nos vemos mañana. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Bye. Gracias. Bien, 7:50. Vamos con el equipo de Nuevo Restaurante. Aquí está.
Hola equipo, ¿cómo está? Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bien, ¿cómo les fue con este avance? Fácil, difícil, complicado, sencillísimo, facilísimo. ¿Qué tal? Nos fue bien, profe. Sí, lo terminamos bien, a buen tiempo. Sí, de hecho, vi que por ahí me lo entregaron desde antes del fin de semana, ¿no? Desde el viernes ya estaba. Sí, Sí, profe. no recuerdo si el jueves o el viernes. Y desde antes. Muy bien, muchas gracias. Justo, avances tan sencillos como este, no es necesario que se esperen el fin de semana. Así ya no se estresan, están más tranquilos y demás. Muy bien por eso. Bien, vamos a hacer una revisión rápida de su proyecto. Ya lo había revisado justo porque me lo entregaron con este cantidad de tiempo, entonces está bastante bien. Dentro de esta primera sección no hay nada que comentar, está correcto, salvo esta última parte, en la cual mencionan o deberían de explicar por qué eligieron el tipo de investigación concluyente. En este caso sería importante el plantear algunas características más claras de su elección. Por ejemplo, que para ustedes necesitan obtener información específica relacionada con hipótesis y preguntas de investigación que ya fueron generadas. Entonces, esos elementos, el hecho de que ustedes tienen eso les permite o los orienta a que generen información que precisamente brinda resultados para poder tomar decisiones más adelante respecto a esos puntos. Entonces, esa toma de decisiones, el tema de las hipótesis y el tema de las preguntas de investigación tienen que estar aquí dentro de su explicación. ¿Okay? Bien, con el alcance no hay tanto problema dentro de la tabla tampoco, está bastante sencillo. Y dentro de la explicación, pues bueno, tampoco hay nada que hacer, está correcto. Bien, el enfoque, sí, aquí está, el enfoque cuantitativo. Se ha tomado que permite que la recopilación de información sea más eficiente, datos estructurados. Muy bien, aquí no hay ningún problema, me parece que está correcto y adecuado. Diseño corto, un diseño experimental, modifica un número de variables, disminuye su efecto. Bien, un diseño es un conjunto de procedimientos que especifican una prueba, la forma en que estas van a dividirse son muestras homogéneas de variables independientes o tratamientos. Se manipularán qué variables dependientes se medirán y cómo van a controlarse las variables extrañas. Ok. Bien, dentro de este par de definiciones hay que hacer algunas aclaraciones o algunas confirmaciones, mejor dicho. Dentro del diseño experimental me parece correcto, la explicación que plantean o la definición me parece adecuada. Sin embargo, dentro de la no experimental, sí hay que hacer algunas correcciones. Para empezar, al principio me hablan de un diseño experimental. Entonces, no sé si se equivocaron aquí, que les falta la palabra no, o si se equivocaron completamente en la definición. Es importante el plantear quizá de forma más sencilla la diferencia entre uno y otro. Si arriba me están diciendo, por ejemplo, que un diseño experimental es cuando el investigador modifica una o más variables independientes, dentro del no experimental vamos a poner precisamente lo contrario, de forma mucho más sencilla. En el diseño no experimental, perdón, el investigador no tiene una interacción o no tiene ningún estímulo sobre las variables independientes ni dependientes. Por ende, no se miden efectos concretos respecto a ningún aspecto controlable, ya que el investigador se basa solamente en opiniones ya previamente dadas por parte del usuario y no necesariamente generando algún tipo de control sobre ninguna de las variables o sobre ninguno de los componentes del ambiente en el cual se ubica el encuestado.
Entonces, vamos a plantearlo de esta manera, que sea mucho más claro, mucho más sencillo de tanto de comentar, mencionar o describir, y sobre todo mucho más sencillo de entender. ¿Me explico? Entonces, tomen como base lo que tienen en su explicación de diseño experimental y a partir de esto, reescriban su diseño no experimental. ¿Me explico? Entonces, Sí, profe. muy bien. Diseño experimental, no realizaré una modificación del ambiente, muy bien. Sí, acá justo está correcto. Muy bien. El corte. Ajá. Se analiza una opinión del cliente respecto a la parte. Nos enfocamos no a través del tiempo. Bien. En este caso, vamos a plantear solamente, vamos a ampliar un poquito más esta explicación, en el cual describan por qué desean obtener datos actuales. En el caso de ustedes, desean hacerlo debido a que el nuevo proyecto, el nuevo emprendimiento, plantean que sea en el corto plazo. Estamos considerando que este proyecto tomaría los resultados y después de esto, al mes, a los 2 meses, se empezaría con la generación del emprendimiento. Al menos esa tendría que ser la perspectiva de este tipo de investigaciones. Entonces vamos a plantear eso. No nos interesa un corte longitudinal debido a que no vamos a hacer un proyecto multianual. No, nos interesa el transversal, nos interesan los datos de este momento en específico porque se piensa que en el corto plazo se puede generar el emprendimiento de un nuevo restaurante. Uno. Otro causa u otro motivo que pueden plantear aquí tiene que ver con la forma en que estamos trabajando durante clase. Por ejemplo, el hecho de que el periodo de clases es de solamente 10 semanas y en este periodo es imposible realizar una investigación longitudinal. Para eso necesitaríamos llevar o generar esta investigación durante varios años y pues no tenemos ese tiempo. Entonces sería simplemente cuestión de ampliar esta respuesta con estos motivos que les acabo de mencionar. Bien, dentro de la técnica vamos a ver. Internet, Forms, 2 semanas. Bien. Ok, bien, ya tienen aquí las explicaciones, me parece bastante correcto. Bueno. Ok. Dentro de esta sección donde hablan de los recursos, para el tipo de encuesta que están aplicando no necesariamente se requiere de una computadora, sino de un dispositivo electrónico con acceso a Internet. Entonces, además de computadora, integran aquí que también se puede con un celular inteligente, con una tableta y cualquier otro dispositivo que tenga acceso a Internet y que permita conectarse a páginas web. Para que quede, sobre todo para que quede un poquito más claro de que no necesariamente es por computadora. Bien, el objetivo. Ok, aquí dentro del objetivo vamos a ser más concretos. Nos hablan de, nos ayuda a responder nuestro problema, preguntas e hipótesis. Pero vamos a ser más concretos. Nos ayude a, y en lugar de responder a nuestro problema, planteen aquí su problema. Nos ayude a conocer realmente si las personas estarían dispuestas a asistir a un nuevo restaurante o conocer sus opiniones o etcétera, etcétera, etcétera. Que sea mucho más concreto y no solamente de forma amplia, así como lo tienen aquí. Muy bien. Ok, básicamente hay que hacer estas pequeñas correcciones. No son tan amplias, son pequeñas, como les decía. No es tanto trabajo tampoco, pero sí es importante que se realice para que quede un proyecto mucho más claro. Ok. Bien, les voy a pedir entonces que realicen estas correcciones. En cuanto lo tengan, me anulan la entrega dentro de Classroom y me lo vuelven a subir, por favor.
Les pido también que de preferencia suban el documento en PDF para que sea un poquito más sencillo de revisar en cualquier dispositivo. Ok, profe. Enseguida. Perfecto, bien. Entonces será todo por el día de hoy para ustedes. Que tengan un excelente día. Pongan presente en el chat, por favor. Y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Gracias. Nos vemos. Muy bien, seguimos con el equipo de Pixeleados. ¿Cómo les fue, equipo Pixeleados? ¿Qué tal el proyecto? ¿Fácil, difícil, sencillo, complicado, regalado? ¿Qué tal? Pues al principio, ya ve cuando le pusimos centros de entretenimiento, profe. Entonces, como que eso fue lo complicado para nosotros, en mi punto de vista. Porque pues ahí teníamos confusión y luego pues ya lo modificamos mejor a industrias del entretenimiento. Sí, es mucho más sencillo de esa manera. Pero en esta sección en específico del diseño de la investigación, ¿tuvieron problema con eso todavía o solamente fue en la primera parte? Solo había confusión, pero se aclaró en lo de si era, es que esa pregunta le hizo mi compañera Mariana, si era exploratoria o... En el alcance. Ajá, pero pues eso luego se resolvió. Ok, bien. Bueno, vamos a revisar punto por punto para que tengan por ahí bien claro que todo esté correcto. Bien. Bueno, antes de esto, platíquenme, porfa, ¿cómo fue que trabajaron ustedes? ¿Lo hicieron entre todos? ¿Lo hicieron por separado varias personas? ¿Lo hizo solamente uno o dos? ¿Cómo trabajaron esta sección? Lo dividimos, 2 personas trabajaron en un apartado, otras 2 personas en otros apartados, y luego quedaba una persona que trabajó en un apartado y otra persona en un apartado. Ok, bien. Bien, aquí esta primera sección me parece correcta, tal como lo habíamos platicado en clase, me parece bastante adecuado. Se eligió la concluyente. Muy bien su explicación, correcto. 5.2. Exploratorio descriptivo causaría mixto, muy bien. Correcto. Alcance descriptivo, exactamente. Exactamente, correcto. Muy bien, ya con con las aclaraciones que hacíamos previamente, quedó bastante bien su párrafo de explicación. Cuantitativo. Está recolectando análisis de datos y analizando datos para contestar preguntas y probar hipótesis. Haciendo el uso de la estadística en nuestra encuesta, a pesar de que la información no integra números en absoluto. Ok. En este caso, digo, esto está de más. A pesar de que la información no tenga números en lo absoluto, digo, esto se entiende. Si la persona conoce de qué trata un enfoque de investigación, un cuantitativo, entiende que el hecho de que no integra números no importa. La parte importante es el tipo de análisis que se va a hacer. Lo que hicimos fue plantearle con palabras o respuestas específicas que identificamos como números a través de la creación de estadísticas. Ok, ya. Bien, entonces esta partecita donde tratan de hacer esta aclaración de que no integran números, pero después sí los incluyen. La primera parte no es necesaria. La segunda, donde hablan de la manera en que están analizando a través de estadística o de el uso de números, esa sí puede quedar. Pero la primerita no es necesaria. Ok, eso ahí modificamos. Sí, por favor. Diseño y corte. Bien. No experimental. Correcto. Ajá. Ok, bien.
El segundo busca. Bien. Ok, bien. Dentro de la sección del corte de la investigación vamos a hacer algunas añadiduras, sobre todo en el sentido de explicar con más claridad por qué eligieron el transversal en lugar del longitudinal. En este caso hay que recordar que lo elegimos, obviamente, por temas principalmente de tiempo. Esta investigación forma parte de una asignatura universitaria y por ende solamente se tienen 10 semanas para la conclusión, a diferencia de una longitudinal que se tendrían que hacer en varios meses o en varios años. Entonces, ese es el primer punto. Pero en segunda instancia también tienen que mencionar el hecho de que se utiliza una transversal ya que se requiere realizar o tomar decisiones en el corto plazo. En este caso, para identificar algunos aspectos específicos de su empresa. ¿Ok? Entonces, hay que tomar en cuenta estos dos aspectos. Número uno, que es transversal porque no se tiene mucho tiempo. Y número dos, que es transversal porque se quiere tomar decisiones en el corto plazo. Entonces, sería cuestión de añadir esos aspectos dentro de esta parte y listo. Pueden crear un párrafo anterior, perdón, un párrafo posterior donde integren esas explicaciones. Ok, profe. Muy bien, dentro de la encuesta. Muy bien. Ok, ojo con los tiempos en los cuales están escribiendo. Se estará, se generará y demás. En este caso, estaría bien si estuviéramos hablando desde antes de realizar la investigación. Pero en este momento, ustedes ya la crearon, ya aplicaron la encuesta, ya tienen resultados y demás. Entonces, en lugar de poner se estará, vamos a poner se elaboró. Y así en todo su apartado. Se recopiló información del encuestado o se recopila información del encuestado, contiene información referente al arcade, muestra información sobre videojuegos, etc. Es decir, no hablen a futuro, sino en presente o en pasado mejor. Ok, profe, sí. Esa parte de la sección me parece correcta. Ok, muy bien. ¿Qué tan factible sería esta técnica? Muy bien. Perfecto. Correcto, esta última sección me parece bien, salvo esas partecitas de los tiempos verbales que están utilizando. Todo lo demás me parece bastante adecuado. Entonces, son pequeñitas las correcciones que hay que hacer, no es tanto trabajo, pero sí es importante que se realicen con el objetivo de que haya mucha mayor claridad dentro de su proyecto. ¿Ok? Ok, profe. Y haciendo esas correcciones, ¿lo tenemos que volver a subir o no es necesario? Sí, por favor, les voy a pedir que entren de nueva cuenta Classroom, me anulan la entrega anterior y me suben con la nueva versión. Ok, profe. Muy bien. Pues bueno, sería entonces todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Pueden poner presente en el chat, por favor, para considerarla. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Bien, nos queda el equipo de Little Scissors de Judith. Judith. No está y no me entregó tampoco el documento. Ok, vamos a esperar a ver si llega Judith Gómez. Vamos a dar hasta las 8:15. En este momento son 8:11.
Profesor, Hola, sí, dime. disculpe que lo moleste. Mi equipo ya pasó, pero me dicen que todavía no les aparece el archivo que se entrega el viernes. ¿Todavía no lo sube? No, porque vamos a hacer una corrección para justamente este viernes. Mañana les estaré explicando específicamente los componentes que estaremos modificando. Les vamos a agregar por ahí un punto adicional. Y se los cargo. En todo caso, se los cargo el día de hoy sin falta. Ah, ok. Gracias. Por nada, bye. Bye. Muy bien, son 8:13. Seguimos esperando a Gómez, a ver si se conecta. Muy bien, son 8:16. No llegó Judith. Vamos a dejar hasta aquí la sesión.